Muy buenos días, muy buenos días. Nos encontramos de esta manera y queriendo disfrutar una nueva jornada de domingo, Día del Señor. Te propongo una cosa, te propongo algo para que realmente lo que podamos hacer, lo que puedas estar también disfrutando en esta mañana pueda ser más que bueno para la vida de cada uno de nosotros. Te propongo que intentemos buscar al Señor de una manera particular en esta mañana. La cuarentena hace que también nos relajemos en un montón de cosas. Nos relajemos al punto de que quizás no sería raro que más de uno esté en estos momentos en su cama, tirado con sus manos así, mirando en la pantalla de su televisor, a través de YouTube, este programa, esta reunión, y hace que, bueno, haya un cierto relajamiento, y contrario a lo que uno venía acostumbrado, y más aún en aquellos que tenemos unos años en el Señor, que aún tenemos algunas cosas como que jamás a la reunión podíamos ir sin corbata, con saco y corbata, como fui yo criado. Aún en las reuniones de jóvenes íbamos de saco y corbata, más de traje, y de traje completo, con chaleco y todo, así íbamos. Y de golpe encontrarnos, de golpe no, con el paso del tiempo, pero en estas circunstancias nos encontramos entonces con algunas cosas que, bueno, eran distintas a las habituales. Entonces, que en esta mañana lo busquemos al Señor. El pasaje sobre el cual voy a estar hablando es un pasaje conocido y que puede crear en algunos, en aquellos más que tienen unos años en el camino del Señor, una inclinación de decir, ya lo escuché esto, ya sé de esto. Pero la palabra de Dios nunca tiene fin lo que podamos hacer y sacar de ella. Cada vez que metemos la mano en la palabra de Dios encontramos algo nuevo. Y seguramente el Señor quiere algo nuevo para tu vida en esta mañana. Así que decile en este mismo momento, Padre, que sea esta mañana una mañana en que tú puedas hablarme, en que yo pueda encontrar en ti, Señor, aquello que estoy necesitando. Señor, habla a mi corazón, habla a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora sí, bienvenido, vos que nos estás escuchando, ya sea aquí, en nuestra propia ciudad, en nombre de la Iglesia Bautista, la Casa del Padre, muy bienvenido. Y si estás más lejos y formas parte de aquel grupo de hermanos, de conocidos, a los cuales también queremos que sean partícipes de este culto, ¿cómo no decirte también? Somos felices de poder contarte con nosotros y que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Antes de pasar y disfrutar de un tiempo de alabanza, de adoración al Señor, quiero simplemente decirte que lo que voy a estar hablando es un tema titulado Poniendo las cosas en su lugar. Y cómo desearía que cada uno de nosotros, tanto vos como yo, podamos en esta mañana recibir eso que Dios quiere poner en nuestro corazón. El Señor te bendiga y nos vemos en unos instantes. Cielos, el firmamento.
¿Cómo están ustedes? Espero que también hayas disfrutado este tiempo. Siempre me gusta decir por lo menos mínimamente algo en cuanto a ese tiempo de adoración, de ese tiempo. Sentirte en libertad. Al estar en la casa, quizás hasta en las canciones no vas a estar aplaudiendo, no vas a estar levantando tus manos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Que también tu hogar sea un lugar de cultos. En esta mañana, precisamente, quiero también hablar, o de lo que vamos a hablar, nos va a mostrar que nuestro hogar puede ser perfectamente un lugar de culto. Y cuánto desearía que así se transformase cada uno de nuestros hogares un púlpito para que la palabra sea mencionada. Un lugar donde junto con tu familia, si fuese ese el caso, pueda ser un lugar donde la iglesia está funcionando en ese lugar. El reino de Dios está funcionando en tu hogar y tu hogar se transforme en un lugar donde la palabra es anunciada, es proclamada, donde aquellos que viven en ese lugar son personas que han experimentado el impacto de Cristo en sus vidas. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Lucas, Lucas capítulo 5. Seguramente tendrás en tu Biblia el mismo título, La pesca milagrosa. Ya más o menos te diste idea de qué se trata. Seguramente muchas cosas vinieron a tu mente, pero vamos a encontrar aquello que en esta mañana Dios quiere para nosotros. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho así, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor lo bendiga. Que nos permita también en esta mañana disfrutar de este tema. Encontrar algo. Una de las primeras cosas que quiero mencionar es que este evento marca de una manera particular la vida de Pedro. Pedro no es el mismo después de haber vivido esa experiencia, ese impacto que tuvo con Jesús, la vivencia que tuvo, el ver con sus ojos, el ser partícipe de algo así. No fue el mismo antes de la pesca que al finalizar la misma. Y el mismo pasaje también de alguna manera lo indica, porque dice que dejándolo todo le siguieron. Dejándolo todo. ¿Qué será ese dejándolo todo? Familia, hogar, esposa, hijos, barca, padres, amigos. Dejándolo todo,
le siguió a Jesús. Imagínate el impacto que tuvo esto que acabamos de leer y de recordar a través de la lectura de lo que fue en ese momento, a la orilla de ese lago, la experiencia vivida en un hombre como Pedro, que después toma una decisión que marca un antes y un después en su vida. ¿Qué les enseñó Jesús? El pasaje comienza diciendo que está dando Jesús en ese lugar, mucha gente se agolpó. Hace poco habíamos hablado también de un pasaje en el cual Jesús hizo también otro gran milagro de multiplicar pan frente a una multitud de personas que le seguían y que estaban atentos a lo que el Señor les hablaba. Esa misma atención es lo que te pedí para que en esta mañana pudiésemos tener. Como si Jesús mismo estuviese diciéndote, y de hecho lo ha estado diciendo, porque hay frases en este pasaje que hemos leído, que son palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo y que el evangelista Lucas lo reflejó en su evangelio. Es Jesús mismo el que nos está hablando. ¿Qué les habrá dicho a las personas? ¿Qué enseñanza? No lo sabemos. No sabemos, la Biblia en este pasaje no nos indica, pero qué poder de captación que tenía el Señor Jesús sobre la audiencia, de tal manera que dice que le seguían. Y Jesús se movía por un lado y le seguían. Y llega a tal punto que la gente comienza a acercarlo, que se ve obligado a tomar una decisión. Se agolpaba, dice, sobre él para oír la palabra de Dios. Y ahí es donde él ve dos barcas y toma entonces esa decisión. Quiero decirte también, y aprovechar porque este pasaje nos va a hablar acerca de esto también. ¿Cuántas veces decimos no tener resultados en algún aspecto de lo que tiene que ver con nuestra vida? No son los resultados que esperamos. Si sos timonel de una barca, quizás no estás teniendo los resultados que esperás. No estás teniendo los resultados que esperás en tu trabajo, con tu profesión, o si sos un empleado, si sos un operario, un obrero. No estás teniendo los resultados, o más aún, en cosas que nos preocupan grandemente. No estás teniendo los resultados en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. No estás teniendo los resultados. Pedro sabía lo que había vivido. El apóstol Pedro sabía lo que había vivido, pero aún no sabía lo que iba a venir. Y es de alguna manera también lo que te quiero decir. Estás sabiendo en estos momentos los resultados hasta acá en tu vida, pero no sabes aún lo que Dios puede hacer en tu vida. En tu vida. Dice que el Señor en esa barca estuvo enseñando. Dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor estaba enseñando. El Señor estaba haciendo de esa barca un púlpito. Y qué lindo ejemplo para este tiempo, donde muchos pensamos no podemos reunirnos, no podemos escuchar la palabra de Dios, no podemos alabar, como si únicamente eso pudiese suceder dentro de las cuatro paredes y el techo de un salón. Los cultos más grandes en estos momentos en África se hacen al aire libre porque no hay lugar que pueda contener a la cantidad de personas que están llegando a los pies en el continente africano. Y son reuniones que se hacen al aire libre. Tienen sí condiciones especiales, no llueve ni nieva como
está sucediendo en nuestra ciudad en los días pasados. Hemos estado viendo nieve y no es un lugar para hacerlo al aire libre. Pero sepamos también de que tantos lugares se pueden establecer como lugares para que la palabra pueda seguir entonces fluyendo y puedan muchos conocer a la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hemos leído que luego de haber enseñado desde la barca a la multitud, cuando termina de hablar, entonces le dice a Simón. Era la barca de Simón, ¿verdad? Eso era lo que habíamos visto ahí. Dice cuando terminó, el verso 3 dice que la barca, la cual era de Simón. ¿Era de Simón? ¿Verdad que sí? Lo dice la Biblia. También dice la Biblia lo siguiente. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Jehová, es de Dios. Después vamos a ver de quién es la barca realmente. ¿Y qué es lo que está queriendo el Señor entonces hacer con esto? Como dije al principio, necesitamos poner las cosas en su justo lugar. Y que la barca tenga como capitán a quien es el verdadero propietario y aquel que tiene el título que le permite decir, esto es mío, te lo permito utilizar, pero nunca te olvides que eso es mío y que cuando yo estoy de capitán y vos estás de marinero, siempre va a salir las cosas mejor que cuando vos sos el capitán y yo, Jesucristo, soy el marinero. Dice la palabra que lo invita, entonces, más que invitar, le da la orden Jesús. Jesús no pide permiso. ¿Te diste cuenta que no le pidió permiso para ir a la barca? Si la barca era de Jesús. Y hay muchas cosas que el Señor va a hacer en tu vida y no te va a pedir permiso porque Él es el Señor. Y nosotros somos sus siervos y nunca el Señor le pide permiso al siervo. Le dice que vaya mar adentro y que tire las redes para pescar. Y Pedro, al igual que muchos de nosotros, cuando el Señor habla, comienza con sus justificativos y con sus peros. Con el sipero. Una vez oíste hablar del sipero. ¿Todo bien? Sí, pero tal cosa. Sí, Señor, vos sos el Señor, sí, pero no puedo por esto o por aquello. En este momento no puedo. En este momento tengo algo más importante. Tengo que limpiar las redes. Y además ya estuve pescando toda la noche. Dice que Pedro echó la red en respuesta al pedido de Jesús. De acuerdo a la palabra que le dio el Señor, Pedro lo hizo. ¿Te das cuenta? No dice qué palabra fue, simplemente dice que en tu palabra echaré la red. Esa palabra significa, de acuerdo a lo que vos me pedís y lo que vos decís, Señor, yo voy a hacer eso. Y mi hermano, subrayá esa parte, grabátela en tu corazón. Cuando el Señor dice algo y obrás de acuerdo a eso, seguramente va a haber resultados. Cuando el Señor no dice algo, no actúes porque el Señor no dijo absolutamente nada. Hay principios, y quiero hablarte de tres cosas rápidamente, tres principios que necesitamos saber. Primero necesitamos devolver las cosas al Señor. ¿Ya lo sabías esto? Muchas cosas sabemos, somos muy teóricos, hay un montón de cosas. Y cuando más años en el camino del Señor tenemos, más teóricos y más teoría entra a nuestra cabeza. Y más veces también suceden que hemos escuchado esta misma palabra. Necesitamos devolver las cosas al Señor. Tu esposo, tu esposa, tu familia, tu problema, a los pies del Señor. No es tu barca, es la barca
del Señor. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Él es el dueño de la barca, Él es el dueño de la familia, Él es el dueño de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Él es el dueño. Él es el que va a decidir qué va a hacer con tus hijos. Él te va a dar indicaciones, pero Él es el dueño. Simplemente te los dio para que los administres por un tiempo, para que hagas determinadas cosas que Él quiere sobre ellos determinado tiempo, y es eso lo que tenés que hacer. Si todavía no lo tenés en claro, lee Deuteronomio capítulo 6, ahí te va a decir cuál es, muy resumido, pero ahí tenés lo más grueso, lo más rico en cuanto a lo que el Señor quiere de tus hijos. Ahí lo vas a tener. ¿Quieres saber qué es lo que tenés que hacer con tu esposa, con tu esposo? Lee Efesios capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 y vas a tener ahí perfectamente lo que Dios está queriendo. Él es el dueño de la barca. Nosotros presumimos que Pedro le prestó la barca, pero en realidad Jesús no se la pide. Te pregunto, llegaste a tu casa, paraste el auto, estás juntando las cosas ahí, todavía está el auto abierto, viene alguien y se siente en el asiento del acompañante, se mete dentro de tu auto en el asiento de tu acompañante. ¿Qué harías? Bueno, eso que estás pensando seguramente le pasó en la cabeza a Pedro, porque eso fue lo que sucedió. Jesús de golpe estaba en la orilla, cada vez lo empujaba más al agua, que al final ve que ahí, a pocos metros, sí, y con muy poca profundidad, caminó, se subió a la barca supuestamente de Pedro y le dice: Pedro, primero predica y después le dice: Pedro, ahora llévame más mar adentro y vas a tirar la red. Eso fue lo que le dijo el Señor. Quizás sea uno de los ejemplos más grandes que hoy el Señor quiera darnos. Pedro le presta su barca al dueño de la barca para que el dueño de la barca haga lo que Pedro no pudo hacer. Te lo vuelvo a decir. Pedro le presta su barca al dueño de la barca para que el dueño de la barca obtenga los resultados que Pedro deseaba obtener y no lo había obtenido. ¿Entendiste cómo es la cosa? ¿Entendiste? Dios es el dueño de todo, pero mi auto es mi auto. Dios es el dueño de todo, pero mi casa es mi casa. Dios es el dueño de todo, por lo menos en la teoría lo sabemos, pero mi hijo es mi hijo y mi esposa es mi esposa, y acá se hace lo que yo digo. Hoy, mejor dicho, el Señor nos dice que le devolvamos a Él las cosas que son de Él. Tenemos que poner las cosas en su justo lugar. Necesitamos devolverle a Él lo que es de Él. No te está diciendo de que abandones tu familia, no te está diciendo de que tomes decisiones que desde ahora no son más tus hijos. No te está diciendo. Pero los hijos que Dios te dio son los hijos que en definitiva son de Él. La esposa que Dios te dio es la esposa que Dios pensó que es la mejor mujer para vos. El hombre que Dios te dio es el hombre que Dios pensó y sabe que es el mejor hombre para tu vida. Este habla a los pescadores. Imagínatelo a Pedro. Sube un rabino a la barca. Pedro es el que sabe de la pesca. El que sube es un rabino. Pero, ¿qué sucede? Resulta que el rabino sabía más que él de pesca. Somos teóricos en muchas vivencias diarias. Somos teóricos. Y la realidad es que hemos fracasado en muchas de las áreas
de nuestra vida. Áreas que Dios nos permitió que tuviésemos, quizás en la familia, quizás con nuestro esposo, quizás la relación con tu esposo, con tu esposa está agarrado de un hilito y son, bueno, no puedo tomar ninguna decisión porque ¿qué van a decir? O no lo puedo hacer porque están mis hijos de por medio, como si eso fuese lo más importante. Necesitamos entonces que el capitán del barco sea el que maneje el barco y entendamos que el Señor tiene que ser el capitán y que nosotros tenemos que ser los marineros. La segunda cosa que este pasaje también nos dice en esta mañana, no archives las redes, no las archives. Esto tiene que ver con los resultados obtenidos. Cuando uno no obtiene los resultados que quiere, se deprime, se enoja, se vuelve una persona amargada, se vuelve una persona quisquillosa. Los frutos, los resultados que nosotros queremos en nuestra familia, en las barcas, en el matrimonio, en tu profesión, en el trabajo. No tires todo por la borda porque no te fue bien hasta ahora. No es eso lo que el Señor dice. Jesús encontró en Pedro un hombre desilusionado luego de toda una jornada y dice que no pescó nada, nada. Pedro vivía de eso. Sus compañeros de trabajo vivían de eso. Tenían que llevar la comida a sus hogares, pero no habían pescado nada. Era un fracasado, fracasó. Era como decir, no aguanto más. Mis hermanos, mi querido amigo, no archives las redes. Y más en este tiempo, querida iglesia, no podemos archivar las redes. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor que no tenemos derecho a colgar las redes y dejarlas ahí y decirle, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Hay multitudes que esperaban a Jesús, que lo necesitan a Él. Así como Jesús demostró que había muchos que necesitaban de escuchar de ese evangelio, hoy también el Señor te dice, no cuelgues las redes, a menos que Él te diga determinada cosa, no hagas lo que Él no te dijo que hicieras. A menos que Él te lo diga y Él te lo escriba con su dedo mismo sobre la tierra, que lo veas de una manera que puedas decir, sí, es Dios que me dice tal cosa. Cuidado con nuestras decisiones. Es muy probable que Pedro haya dicho o pensado, Señor, vos sabés mucho de la Torá, pero de pesca sé yo. Y se encontró con un Jesucristo que lo asombró porque logró resultados que nunca había visto, al punto que dice la palabra que se tiró de cabeza, de rodillas a los pies de Jesús y se dio cuenta la diferencia abismal que existía entre aquel Jesucristo y Pedro como persona, entre aquel que tenía el pleno control de su barca, aquel que le había dicho que saliera en el momento en que él no pensaba salir, que hiciera algo en el momento que él jamás lo hubiera hecho porque para él era imposible. Los resultados fueron totalmente distintos. La tercera cosa que quiero decirte en esta mañana es que podamos reconocer quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? El Señor nos pedirá cuenta un día. Dice la Biblia que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. El Señor es el que nos llamó. Tenemos valor por lo que Él hizo en nuestra vida. Tenemos valor por la presencia misma de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi valor está asegurado cuando actúa el Espíritu Santo a través
de nuestras vidas. Necesitamos volver a descolgar las redes y tirarlas en el lugar donde el Señor nos indique, porque está asegurado el éxito de acuerdo a lo que Dios me está mostrando. Él da testimonio en mi vida de que soy su hijo. Eso hace que mi vida sea valorizada porque precisamente soy un hijo de Dios. Y nunca nos podemos olvidar de esto. Nunca te puedes olvidar de esto. Reconocer quiénes somos en Dios. Recordar lo que sos y para qué cosas el Señor te puede usar. Y quizás no tengas todavía idea de aquello que Dios pueda llegar a utilizar. Frente al obrar de Jesús, Pedro tuvo claridad de quién era Jesús y quién era Él. Ahí se dio cuenta a quién tenía delante y quién podía llegar a ser Pedro en las manos de Él. Nunca había visto Pedro una pesca así. Jesús sabía hacer las cosas. Te cuento una pequeña anécdota, testimonio. Hace unos cuantos años atrás íbamos con mis hijos a pescar a la zona de Almanza, cuando todavía eso no había nadie afincado en esos lugares y uno podía ir libremente. Y llevamos una red que nos prestaban, una red de arrastre de unos 12 metros. Y ya teníamos, ya me habían mostrado 2 o 3 lugares ahí en la zona de Almanza, donde cuando la marea subía, en tiempo lógicamente verano, los pejerreyes entraban. Y se imagina, a mí la pesca me encanta. Así que íbamos. Los chicos se quedaban con una de las puntas y yo entraba en esos lugares y hasta donde la altura me permitía. La red tenía 1,40 m. Nos metíamos y empezábamos a rodear esa parte de la entrada de ahí de la bahía en Almanza y salía y empezamos a unir las 2 puntas y a tirar parejo. Entonces había que empezar a tirar con fuerza. Y cuando la red se acercaba y empezaba entonces cada vez a haber menos cantidad de agua, ya cuando había medio metro de agua, en el centro de esa red había como un copito, como una extensión, como una especie de embudo. Y ahí se centraba precisamente la pesca, lo que podíamos sacar. Y cuando uno lo acercaba, y en la poca cantidad, en la poca profundidad, uno veía que empezaba el agua como que empezaba a hervir. Hervía por el movimiento de los peces dentro del copito. Y eso, la adrenalina comenzaba, era sinónimo, era el anticipo de que había pesca. Podíamos sacar 6, 7 kilos en una redada, a veces menos. Mi suegro llegó a sacar 70 kilos en una redada. Fue increíble, increíble. No podían entrar, no tenían bolsas en que llevarlos en el auto en que habían ido, él y otras personas más. Pero eso crea una emoción. Ahora, ¿cómo habrá sido la pesca esa en la que estuvo Pedro? Que él se asombró, que tuvo que llamar a sus amigos para que le ayuden y aún así dice que no podían subir, que la red era como si se rompiesen. La red no se rompió, pero ellos tenían temor de que se rompiese. Tal era la pesca. La alegría de esas personas por vivir una experiencia semejante. Por eso, mi hermano, si entendemos la diferencia entre lo que Él puede hacer versus lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta, si entendemos, si este pasaje alcanza a expresar y alcanzás a tomarlo, de que Dios puede hacer cosas en tu vida cuando le entregás, cuando definitivamente decís, ya esto no es mío, esto ya no soy yo el que tengo que intentar solucionarlo, remediarlo, sino que es Él, es cuando nosotros vamos a poder conseguir resultados.
Te sentís igual que Pedro, cansado de toda la noche sin conseguir resultados, cansados del tiempo, de cosas que han sucedido en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu barca, con tu esposo, con tu esposa. Las órdenes tienen que venir de arriba, mi hermano. Las órdenes tienen que venir de arriba. Las órdenes las tiene que dar el capitán, no el marinero. El capitán tiene que estar en su lugar, no sentado, sino que tiene que estar en su justo lugar. Cualquiera puede engendrar hijos, pero no cualquiera puede tener buenos hijos. Cualquiera puede tener un matrimonio, pero no cualquiera puede tener un buen matrimonio. Y esto puede ser llevado en todo ámbito de nuestra vida. Llevar bien esa relación en ese ámbito no es para cualquiera, sino que es para aquel que puso las cosas en su justo lugar. Él llamó a lo vil, a lo débil, a lo necio, a lo menospreciado, no para captarnos nosotros, sino para que Él sea glorificado a través de lo que pueda hacer en nuestra vida. Quiero concluir en esta mañana y quiero decirte, mi querido hermano, viendo todo este relato bíblico, qué púlpito que tuvo el Señor. Una barca pudo enseñar, pudo mostrarle a Pedro, Pedro, tranquilo, no fracasaste. Voy a hacer de vos algo increíble. Esto sirve de ejemplo esta enseñanza. Cada barca es un púlpito, cada hogar puede ser perfectamente un púlpito que puede ser usado para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Pedro recibió en esa misma jornada también las palabras de Jesús frente al temor que invadió toda esa situación. El Señor le dice, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Y vaya si lo fue. El primer mensaje de Pedro, ¿te acordás cuántas personas llegaron a entregar sus vidas al Señor Jesús? 3.000 en Pentecostés. Pedro sabía las cosas que había vivido hasta ese momento, pero no sabía las que iba a vivir cuando Jesús estuviese parado como todo capitán, como todo buen capitán en la barca, y Pedro el que iba sentadito, haciendo lo que el Señor le decía. Pedro, levántate, tira la red. Pedro tiraba la red. Pedro entonces llegó a hacer eso. ¿Cuántas cosas logró Pedro? El Señor se lo había anticipado. Y luego muchas más. Y luego las enseñanzas. Y luego los escritos de Pedro. Los milagros de los cuales fue partícipe Pedro en la Puerta de la Hermosa, allí en Jerusalén. ¿Cuántas cosas vivió porque puso las cosas en su justo lugar? Es lo que el Señor te invita en esta mañana. Volvamos nuestra mirada al Señor. Llene también su presencia en nuestro corazón de tal manera que no tengamos otra reacción que tirarnos a los pies, arrodillarnos, clavar nuestras rodillas, nuestra frente en el piso para decirle, Señor, no soy digno de lo que vos vas a hacer a través mío. Toda la gloria es para vos. Gracias por las cosas que vas a acomodar en mi vida. Yo creo en lo que vos vas a hacer. Lo has hecho, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo, Señor? Bendito, bendito sea el Señor. Te invito a que inclines tu cabeza. Señor, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra tiene vida.
Tu palabra tiene poder, tu palabra es dinamita. Tu palabra, Señor, pulveriza toda estructura que se haya levantado en contra de ti, Señor. Tu palabra es la que me indica qué debo hacer. Tu palabra, Señor, es la que me muestra, Señor, que debo poner las cosas en su justo lugar y que tú debes ocupar el centro de mi vida, que tú debes ocupar, Señor, el lugar central en mi hogar, en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi trabajo y en todo aquello, Señor, que tú pongas en mis manos. Tú debes ocupar el centro. Gracias, Padre, gracias. Gracias por lo que tú harás. Gracias porque yo conozco hasta ahora, pero me vas a mostrar cosas maravillosas que hasta ahora no las había vivido. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El Señor te bendiga y que puedas disfrutar de una hermosa, hermosa semana. Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo les va? Nuevamente escuchando la palabra en este domingo a la mañana. Y qué bendición es poder escuchar este mensaje, poder hacer lo propio también. Y como veníamos hablando el domingo pasado, la importancia de poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo hacerla vivencial? Es interesante decir de que una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es aplicarla también. Sean sinceros, y a mí también me pasa, nos encontramos muchas veces con crisis de fe, ¿no? Una cosa es escuchar el mensaje, las promesas, todo lo que nos promete Dios por medio de su palabra, y otra cosa es poder aplicarla en el vivir cotidiano, en la semana, en la relación con nuestras familias, y más en este tiempo que tenemos tantas dificultades, ¿no? Hay cosas que resultan ser a veces intolerables, hasta insufribles, entre comillas, ¿no? Hace poquito teníamos algo muy interesante que era una libertad casi completa en relación a algunas cosas, que no teníamos contagios acá en la ciudad de Ushuaia, y en estos últimos días tuvimos la noticia de que aparecieron 3 contagios más sobre el COVID, ¿no? Estamos todos atentos a estas circunstancias. Ahora, ¿cómo esto impacta también en nosotros, en nuestra esperanza, en nuestro corazón y en nuestra relación, ¿no? Son estos intolerables que decía al principio que a veces son difíciles de soportar. Y ahora la palabra de Dios nos llega a nuestro corazón y nos lleva a aquietar nuestro espíritu, ¿no? A aquietar nuestras palabras, a poder tener una buena relación en nuestra familia. El domingo pasado hablábamos también de esta experiencia linda de poder compartir un tiempo con nuestros hijos, de poder armar algo para disfrutar con ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer para también blanquear cosas que suceden quizás en nuestro hogar? ¿Se han puesto a pensar alguna vez o han provocado esta situación de sentarse con sus hijos, con su esposa y preguntarles cómo están viviendo este tiempo? ¿Qué cosas pasan por su mente, por su corazón? ¿Qué ansiedades tienen? ¿Cómo están espiritualmente? ¿No? Eso es también lo práctico de la palabra de Dios, ¿no? El considerarnos, el saber qué le pasa a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que tenemos en nuestro entorno familiar. Y qué bueno es que la palabra de Dios también nos brinda esperanza sobre cada una de estas cosas, ¿no? No estamos perdidos en este mundo, sino que tenemos consolación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para hacer algo práctico, o sea, la idea sería que cada uno lo pueda implementar en el tiempo y provoque ese tiempo, de poder tener ese momento especial, de poder hablar con nuestros hijos, con nuestra esposa, y de poder orar juntos, ¿no? De poder volcar todo lo que nos está en este tiempo angustiando, ¿no? Trayendo quizás desconsuelo ante nuestro Dios, ¿no? Esto sería para creerle a la palabra de Dios, para hacer la práctica concreta, el poder tener ese tiempo de intimidad. Así que la invitación es esa, ¿no? El poder orar, el poder saber qué está sucediendo en nuestra familia, el poder incursionar quizás en las cosas que están en la oscuridad, donde sabemos que el enemigo, que Satanás
actúa en los corazones. Eso va a ser de enorme bendición y va a ser la práctica, ¿no?, de la palabra de Dios. Hay un pasaje en Salmos 46, téngame paciencia, y acá les muestro la Biblia de mi señora, una Biblia muy bonita, rosada. Pero bueno, yo buscaba el lenguaje actual. Y el Salmo 46 dice: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. La ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambalean los reinos y se estremece la tierra. Con nosotros está el Dios del universo. Él es el Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Vengan, vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos les puso fin a las guerras, destrozó arcos y lanzas y echó al fuego los escudos. Y dijo: todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza. Reconózcame como su Dios y ya no se peleen. Con nosotros está el Dios del universo. Él es el Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Qué hermosa palabra, qué lindo mensaje en este Salmo 46, donde nos anima a creer en nuestro Dios, en un Dios grande, donde dice que no nos peleemos, que tengamos esa esperanza, esa fe, ese auxilio en Él, demostrando sus grandes virtudes y lo grande que es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que, familia, esta es la palabra de esperanza, esta es la palabra que tenemos que creer, y les vuelvo a decir, tengan ese tiempo de intimidad con su esposa, con sus hijos, compartan la palabra, compartan el mensaje de esperanza y tengan ese tiempo de oración. No demos lugar al diablo en estas cosas. Bien, y tenemos también 3 noticias muy lindas, muy interesantes. Pasamos a la parte de misiones y les quiero leer una carta de nuestra hermana María Milán, que está trabajando en el norte de África. El domingo pasado habíamos hablado sobre un motivo de oración en especial y ella ahora nos acerca esta carta que es muy interesante, muy lindo lo que nos expresa, y comienza con un pasaje bíblico de Zacarías 4:10 que dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Dice, cada día un nuevo comienzo. Muchas veces no nos damos cuenta que las cosas pequeñas que hacemos y que nadie ve dan como resultado lo que anhelamos. Y la fidelidad de hacer lo cotidiano, como cepillarse los dientes, beber agua suficiente, caminar alrededor de la cuadra, comer mejor, pasar tiempo con Dios y servir al prójimo, se va construyendo cada día en nuestras vidas. Es en y a través de nuestros días que el Señor transita con nosotros, a veces en esperanza contra toda esperanza. Viene a mi mente la historia conocida como el Camino de Emaús, en la cual Jesús, resucitado, sale al encuentro y cena con sus 2 discípulos. Fue en ese camino y en esa mesa donde la temporalidad y la eternidad se unieron. Fue en ese momento, como en otros, que la historia se escribió con H mayúscula, pues se cumplió el propósito divino. Después dice, con entusiasmo seguimos caminando con los inmigrantes subsaharianos, se inicia una nueva etapa en donde los acompañamos para que inicien sus propios microemprendimientos. Es ya la tarea que ella está realizando, ¿no?, en ese país. Con el proyecto Colores de Esperanza, que habíamos mencionado algo de esto, hay un tiempo para reinventarse. Inicié el proceso de un cambio de estatus legal del proyecto del taller de pintura como una posibilidad de acceder a la residencia en el país. Esta iniciativa es un llamado a glorificar a Dios, comunicando la belleza del Señor aún en medio del dolor. Su hermosura no está en su apariencia, sino en su ser. En quién y cómo es Él, revelado en las Escrituras. Él es hermoso, su belleza es sin par y su gloria es eterna. También en el país se iniciaron clases de apoyo. Estas clases se están haciendo con niños del lugar. En la aldea se inauguraron sanitarios, baños,
gracias a la generosidad del pueblo de Dios. Esa es la generosidad que nos corresponde a nosotros, mediante las ofrendas que estamos enviando, ¿no? Pudieron ser terminados en escuelas del país, ¿sí? Y quedan todavía muchas actividades pendientes por hacer, ¿no? Comunidad de fe. Este año iniciamos una pequeña comunidad de fe en la ciudad, compuesta tanto por creyentes de varios años y otros nuevos. Son aproximadamente unas 15 personas. La situación del aislamiento por la pandemia hizo que en el resto del mundo recurriéramos a las aplicaciones informáticas para reunirnos, a pesar de los riesgos que corren en cuanto a la seguridad. Ruego especial oración por 2 nuevas hermanas en la fe y por el hijo de otro fiel hermano, quien con tan solo 18 años de edad está sumido en problemas de adicción, que era el muchachito que habíamos hablado el domingo pasado, que pedíamos oración, ¿no? Por él y por su papá y por su familia. Dice, se me abre una puerta, entro y me encuentro, si se me abre una puerta, entro y me encuentro con 100 cerradas, ¿no? Estas acciones misioneras son una búsqueda, un intento de respuesta, de significado y relevancia a la expresión del reino de Dios en medio de las variantes contextuales del lugar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por jugar un papel importante en el desarrollo de esta tarea misionera. El Señor está cerca, María Milán. Una hermosa carta que nos envía a la congregación también del trabajo que están haciendo en el norte de África, un trabajo precioso, y seguimos orando por nuestra preciosa hermana. Y 2 noticias más que son interesantes, es que Diego Campelo, nuestro hermano que está en Málaga, España, también nos envió un mensajito de WhatsApp y con una promesa de un video para más adelante, con saludos especiales. Dice lo siguiente: amados Noemí y Hugo, mediante este mensaje quería agradecerles la fidelidad con la que como iglesia nos están apoyando cada mes. Somos conscientes del sacrificio que hacen en medio de la situación que vive nuestro país. No se imaginan cuánto valoramos todo lo que hacen. Por favor, transmitan agradecimiento a la iglesia. Son la iglesia que nos apoya con más cantidad y en esta ciudad la crisis del país no mengua. Dice, no podríamos seguir acá sin la fidelidad y generosidad que nos demuestran. No hay manera de poderles pagar. Qué lindo mensaje también, qué linda palabra que nos envía Diego, y le mandamos un saludo también por medio de este video. Sé que él los está viendo y esperamos el videíto ese para el próximo domingo, Dios mediante. Y también, última noticia, nuestros hermanos Walter y Elisa, que ellos también están trabajando en Medio Oriente, están en este tiempo de descanso. Hace unos días llegaron a Argentina, al país, y están descansando en Corrientes, y posiblemente también tengamos novedades de ellos. La mayoría los conocemos, sabemos que están trabajando con huérfanos y viudas en ese país, así que también les mandamos un saludo y prontamente queremos tener más noticias sobre ellos. Bueno, querida iglesia, ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana de domingo. Que Dios los bendiga un montón, que tengan una excelente semana. Un abrazo grande para todos.